En camino a casa. Las 17 horas con 40 minutos y estamos en conexión virtual única con el coronel Renato González, director general del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, una buena tarde, bienvenido a Camino a Casa. Buenas tardes, Rommel, un gusto y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Empecemos con esto, coronel. La jueza Daniela Noriz acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y ya solicitó la difusión roja internacional a través del Ministerio de Gobierno, el Interpol, para Jorge Osvaldo Cherres N., el ciudadano que está procesado por el presunto desvío de $900 millones de fondos del ISPOL. ¿Es un avance para recuperar ese dinero, coronel? Así es un hecho que nos renueva la esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano y hay que resaltar la labor desempeñada en su momento por el doctor César Suárez, fiscal que solicitó esta difusión, y la valentía de la doctora Daniela Noriz para emitirlo, que además es la misma jueza que meses atrás nos facilitó la medida cautelar de inmovilizar los $240 millones en el Banco Central en bonos de deuda interna que están indebidamente registrados a nombre de Nascunco LLC. En pocas palabras, esto nos reafirma que lo que se denunció hace más de 2 años, poco a poco va tomando cuerpo y se va demostrando que con esta difusión internacional que aspiramos sea autorizada por la Policía Internacional de Interpol, se pueda ubicar al señor Jorge Cherres en México, donde tenemos pleno conocimiento que se encuentra, y en su momento determinado pueda ser extraditado a nuestro país. Ahora, ¿la defensa del señor Cherres también está interponiendo algún tipo de acción judicial para evitar que se dé esta difusión roja internacional? Bueno, tendría que realizar un acercamiento y una gestión en Policía Internacional e Interpol, porque en el plano nacional la difusión roja ya ha sido emitida por parte de la señora juez y eso hay que transmitirlo únicamente a la representación nacional de Interpol. Pero estamos claros que varias estrategias las utilizará la defensa técnica del señor Jorge Cherres. En varias de las audiencias no se han presentado, en otras han dado dilatorias. No les sorprenda que en un momento determinado puedan recurrir a una figura así como el asilo político para tratar de evitar rendir cuentas en la justicia ecuatoriana y norteamericana, porque hay que resaltar que el señor Jorge Osvaldo Cherres Niño está declarado prófugo de la justicia norteamericana. Bueno, son factores agravantes. Ahora cuénteme algo, coronel. ¿Son 900 los millones de dólares de los que se habló? ¿Estos están perdidos? ¿Cuántos son recuperables? ¿Cuántos están en lo que menciona usted en esa cuenta, en el Banco Central, supongo yo? ¿Y qué se puede hacer para recuperar la mayor cantidad de dinero de la ISPOL? El ISPOL tenía un capital cercano a los 1.550 millones de dólares, de los cuales 600 estaban entregados en préstamos a sus afiliados y es lo único que está garantizado, okay. Y casi 950 millones de dólares fueron invertidos en esta serie de operaciones irregulares, de las cuales se dividen en varios segmentos, pero entre los fundamentales, la mal llamada operación swap por 327.3 millones de dólares, cuyo remanente es el que permanece todavía en el Banco Central del Ecuador. Okay. Bonos con pacto de compra por casi 216 millones de dólares, cuya investigación está radicada en Quito, y para octubre tenemos la instalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Casi 162 millones de dólares en bonos puros, todos estos 3 tramos en empresas relacionadas con el señor Jorge Cherres y de supuestamente custodiadas por el BC Vale, pero que en octubre del 2020 nos emitieron una comunicación indicando que ellos no han custodiado nada y que únicamente el abusivo es gerente de operaciones, Luis Álvarez Villamar, quien ya es autor confeso en Estados Unidos de haber recibido cohecho del señor Cherres, había fingido este custodio. Aparte de estos 3 tramos principales y fuertes que suman casi 700 millones de dólares, tenemos los denominados fideicomisos por 47 millones de dólares, la compra de facturas comerciales negociables con empresas en disolución o casi liquidadas por 47 millones de dólares, y otros tramos menores, inclusive estos denominados terrenos improductivos que se adquirieron en su momento a Ambienza, a Anchamasa, a Mapreco, que terminan configurando este gran atraco de 950 millones de dólares, de los cuales hemos podido recuperar apenas 25 millones de dólares. Recuperación de 25 millones de dólares. La tarea es ardua entonces, coronel. Sin embargo, estamos hablando de la difusión roja internacional del señor Jorge Cherres. Pero ¿qué pasa? Porque él solo no actuó. Tuvo que tener socios, pongámoslo de esa manera, al interior de la institución policial. ¿Qué pasa con los responsables nacionales, con responsables que permitieron que se dé ese manejo ilícito de más de 900 millones de dólares?
Tu pregunta es muy pertinente porque el tema del ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, donde algunos directivos plenamente identificados al interior del ISPOL y que están siendo procesados, me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros, a David Proaño, a Santiago Duarte, a Alfredo Núquez, a Alfredo Valverde, a John Luzuriaga, que el ISPOL ha sido el primero en transparentar el rol que ellos desempeñaron, se coludieron con otras estructuras externas como la Bolsa de Valores de Guayaquil, el Decebale de la época, con la venia de los organismos de control como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central. Usted puede creer que la mal llamada Operación SWAP por 327 millones está registrada en el Banco Central de manera manual porque ese día no había sistema disponible. Ese tipo de barbaridades pasaron en el ISPOL. Pero tenemos una claridad de que el señor Cherres no es el eje central, es un títere más de otros titireteros mucho más poderosos, porque esto hay una estela de crimen organizado político, donde hay personas que están pasando todavía desapercibidas, como el señor Héctor San Andrés, un sujeto que asomaba ya en los pativideos allá por el 2008 y que participó en una primera operación suave con el ISPOL por 84 millones de dólares, pero cuyas empresas realizan transferencias a personas muy connotadas en Guayaquil. Por eso es que hablamos que es difícil enfrentar al crimen organizado, porque además son canallas, son cobardes, no vienen de frente, utilizan los contactos que ellos tienen en policía, en Fuerzas Armadas, en jueces, en fiscales. ¿En qué gobierno se dio esto, coronel? Del año 2013 al 2019, fundamentalmente usted puede encontrar ahí la participación directa de qué gobierno, el gobierno del economista Rafael Correa Delgado y con la postrimería del expresidente Lenín Moreno. No podríamos responsabilizarles a los máximos mandatarios a priori, es verdad, pero al menos en el periodo del economista Correa, discúlpeme, que no sepan en finanzas que 327 millones que eran del ISPOL pasaron de titularidad a una filial del Citibank, mucho me temo que no es así. ¿Usted cree que en estas situaciones, porque no estamos hablando de un actor, sino lo que usted menciona, la verdad, coronel, aterroriza porque se están retirando de la seguridad social de miles de familias de la Policía Nacional esos dineros? Y claro, descubrir toda la red, complicadísimo. Es una tarea titánica, por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que prepararse para una lucha larga y costosa, porque nos robaron alrededor de 7 años, pero hay que comprender que el recuperar no nos va a llevar 1 o 2. Ya ve que en 2 años hemos recuperado apenas 25 millones de dólares y estamos optimistas, confiados de que en las próximas semanas podamos recuperar ese remanente del Banco Central, porque contamos con el apoyo decidido del presidente Guillermo Lasso. Aspiraríamos que eso se concrete para llegar a un monto cercano al 30% de lo atracado. Sin embargo, seguro que esto nos toma varios años, 1 o 2 décadas, porque hay que buscar capitales inclusive en el extranjero. En Estados Unidos están confiscados casi 125 millones de dólares y el Citibank Nueva York unilateralmente tiene inmovilizados como 40 millones de dólares. Y cuando ya contemos con el consorcio internacional, estoy seguro que ubicaremos capitales en Panamá, en Guatemala, en Luxemburgo, en Liechtenstein, en Suiza y en otras latitudes. Ahora, en este ámbito, si se da esta difusión roja internacional y se logra poner manos por parte del Interpol en Jorge Cherres, él será traído al país y ahí podrá aportar con información directa para saber quiénes más eran los responsables directos, ya como fuente directa el señor Cherres, ¿no? Esperemos que eso ocurra, o que también sea puesto a disposición de la justicia norteamericana, porque la verdad que allá en Estados Unidos existen los 2 autores confesos, me refiero a John Luzuriaga y a Luis Álvarez Villamar, quienes han dicho a las autoridades norteamericanas abiertamente cuáles fueron los montos inclusive que recibieron del señor Cherres, y no les sorprenda que en cualquier momento sobre el señor Cherres se emita inclusive una información de recompensa, porque la investigación que lleva Estados Unidos tiene ya casi varios meses en los cuales ellos han podido determinar graves infracciones a lo que denominan la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, o FCPA por sus siglas en inglés. Ahora, en este ámbito, ¿cómo más cree usted que se pueda llegar a recuperar esos dineros? Hablamos de décadas, por lo menos ya existen, según el testimonio de los que fueron confesos, los autores confesos o participantes de este atraco a la ISPOL. ¿Está bien que lo diga atraco o no? Sí, para nosotros es un claro mega atraco. Mega atraco, mejor la descripción que usted tiene. Este mega atraco de millones de dólares a familias de la policía. ¿Cómo tratar de recuperar más ágilmente esos dineros? ¿Usted cree que llegará un momento en el cual se devele absolutamente todo?
Es difícil que se llegue a develar todo, pero sí se requiere del compromiso y del apoyo político, pero no solo del nivel ejecutivo que lo hemos recibido, sino de toda la clase política. En ese sentido, estoy convencido que hay que continuar con esta lucha. Se han dado esfuerzos, se han dado recuperaciones importantes, pero aspiraríamos que en un momento determinado se puedan recuperar por lo menos 2/3 de este monto grande de 950 millones, y el faltante habrá que determinar si conviene una negociación o la presentación de demandas por indemnización a estas entidades financieras que pueden pagar montos altos. Me refiero a Citibank de Nueva York y a la Fish Corporation, que son instituciones financieras directamente relacionadas a estas operaciones irregulares. Ahora, coronel, ¿cómo evitar esto? Porque claro, queda la preocupación que por 7 años, más o menos, se manejaba de manera ilícita estos fondos de la Policía Nacional con la participación de representantes de la ISPOL, además de autoridades de lo que usted menciona, coronel, porque seguro de lo que puedo notar usted maneja ese caso de la A a la Z, con nombres, montos, y debe sorprenderse y debe apenarle que miembros de la Policía Nacional hayan permitido que se dé este tipo de mega atraco. Ese calificativo es el adecuado, Rommel. Penoso. Cuando yo llegué al ISPOL en el mes de agosto del 2020, fue precisamente para tratar de entender qué es lo que sucedió aquí. Cuando conseguí el nivel de comprensión, créame que me sentí defraudado, porque muchos de los involucrados yo los tenía en una concepción muy alta, eran instructores, primeras antigüedades, brigadieres inclusive. Pero qué triste ver que personas sucumbieron y cayeron en los brazos de la corrupción. Si aquí hubiera existido una persona que ponía un alto, no sucedía este mega atraco. Lastimosamente estaban todos coludidos con la veña y con el beneplácito del nivel político. Todo esto es complejo de velar, pero hay que hacer los esfuerzos. A veces la justicia también es muy lenta. Le tienen temor a algunos personajes. En ese sentido, creo que una mano importante es el que nos ha dado los medios de comunicación para evitar que el caso ISPOL termine en el abandono o en el silencio, que lo buscan permanentemente. De eso se trata. Nosotros somos los que a través de los medios de comunicación social permanentemente estamos recordando las aristas, porque tiene varias aristas. Usted se encuentra con el caso Citadel del señor Neira, usted se encuentra con el caso de Cebale, que es el que se emitió esta orden de difusión roja, se encuentra con Delcor y Ecuagrande y Goldstein, se encuentra con estas relaciones con Seguro Sucre y con el caso Las Torres. Por eso es un mega atraco, pero además perfectamente coordinado y un claro ejemplo de cómo actúa el crimen organizado con esferas de poder en todas las instituciones públicas. Y ahora, ¿cómo se puede evitar para que eso suceda una vez más? Supongo esto ya le han preguntado varias veces, pero creo que vale la pena, porque si usted tiene alguna relación con el ISPOL, usted directamente, pero los familiares de policías, ¿y ahora qué pasa si se dan los aportes, si viene otra, lo voy a poner en términos, otra dirigencia, para no decir mafia, verá, lo dejo clarito? Entonces, ¿cuál es la resolución? Indudablemente sería imperdonable que esto se vuelva a repetir, y por eso estamos dando pasos para que no suceda. En el primer lugar, le sacamos al director general de la Comisión de Inversiones y procuraremos que en la nueva ley salga inclusive del Comité de Administración Integral de Riesgos y se centre únicamente a ser director general y secretario del Consejo Directivo, porque aquí el director general era una especie de amo y señor. Pero en definitiva hay que fortalecer el gobierno corporativo. Para eso la CAF nos ha dado un crédito no reembolsable y se contrató al ingeniero Rubén Darío Avendaño, que es un afamado consultor colombiano, que nos ha diagnosticado el estado del gobierno corporativo y nos va a diseñar una serie de controles horizontales y verticales para que esto no vuelva a ocurrir. Adicionalmente, estamos implementando 3 normas ISO, la 27001 de Seguridad de Gestión de Información, y ayer adjudicamos más bien a una consultora externa 2 normas ISO, la 27001 antisobornos y la 37301 compliance. Pero todas las medidas son insuficientes en tanto en cuanto no se logre automatizar al ISPOL. Créame que hasta ahora, con esta magnitud de capacidad financiera que tiene el ISPOL, yo recibo reportes en Excel, porque a eso lo tenían, sumido en una forma arcaica para que puedan manipular los registros y pueda darse este mega atraco. Por eso es importante también la campaña permanente de información que nosotros realizamos a través de informes mensuales para que el conglomerado policial no vuelva nunca más a confiarse con las administraciones que están en el ISPOL, incluida la nuestra. Bueno, es un mensaje directo que hace para lograr la transparencia. Mensaje final, coronel González, por favor.
un deseo de que podamos recuperar lo mayor posible. Mientras tanto, estamos procurando también el no faltar en las prestaciones y en los servicios de nuestros asegurados, y creo que vamos dando pasos certeros. Ojalá Dios nos bendiga y en las próximas semanas podamos anunciar esta recuperación sustancial de los bonos de deuda interna que están en el Banco Central. ¿Bajaron la tasa de interés para los prestamistas del ISPOL? Esa es otra arista bárbara. Cuando uno entiende qué es lo que sucedió aquí, le explico y deme unos 2 minutos. Adelante. En años anteriores, los préstamos del ISPOL tenían niveles de interés superiores. Yo no sé si adecuados o no adecuados, pero superiores. Pero sin embargo, convenientes en relación al mercado, pero eran niveles superiores. En el año 2013 empiezan a bajarse las tasas de interés. Y el primer semestre del 2015 se los deja en los niveles más mínimos posibles. Y así se los mantiene de manera antitécnica por 7 años. Eso, discúlpeme, no es pues una coincidencia. Ahora que uno ya conoce cómo operaron, eso fue plenamente planificado para tener al conglomerado policial contento con unos créditos a intereses muy convenientes mientras se daban el festín acá con los recursos. Cuando ya tenemos los nuevos estudios actuariales, se realizaron informes técnicos que determinaron que había que empezar a sincerar los intereses. Se realizó una primera decisión en el mes de julio que subió de 6 créditos, 4 subieron y 2 bajaron. Sin embargo, hubo un impacto muy fuerte en algunos de esos créditos y el señor ministro de Interior, Miguel Patricio Carrillo, solicitó que se realicen estudios adicionales que consideren variables macroeconómicas y sociales. Eso aconteció y el día de ayer se revisaron estas tasas de interés que estaban vigentes a partir del mes de julio y se ha logrado modular, es decir, buscar un punto intermedio entre lo técnico y lo social a efectos de ir sincerando los niveles de interés que deben tener nuestros créditos, pero no volviendo a esta barbaridad que, como le explico, 7 años sin haberse revisado las tasas de interés que tienen una obligación normativa de ser reajustadas semestralmente. Eso, Rommel, no otra cosa que un nombre claro: crimen organizado, político, económico, transnacional, lastimosamente con complicidad de los propios uniformados. Coronel, es que todos al inicio, al entrar, son manos limpias y después resulta que quedan pocos con manos limpias. No ha sido así, ¿no? Por eso no hay que creerles mucho en los discursos, y nosotros lo que hemos invitado es que se hagan inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones, incluida a nuestra administración. Perfecto, listo. Palabras del coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Gracias por haber participado en Camino a Casa, coronel. Una buena noche y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Bendiciones.